Bien, hoy terminamos el tema 11 sobre el poder irmandiño, sobre el máximo órgano del poder irmandiño, la Junta General del Reino de Galicia. Estábamos comentando las diferentes reuniones de la Junta General del Reino de Galicia durante la época irmandiña, durante la época del poder irmandiño. Hablamos ya de la primera de ellas, la Asunta de Melide, realizada entre marzo y abril de 1467, y hablamos de la segunda, la Junta de Betanzos, en junio de 1467, en el primer caso previa a la insurrección contra las fortalezas, en el segundo caso en plena insurrección de los irmandiños contra las fortalezas, donde intercambiaron misivas con el rey Enrique IV, negativas para este último, porque se negaron en la práctica a devolver la fortaleza Villa de Monterrey a, decía el rey Enrique IV, su legítimo dueño, Juan de Estúñiga. Bueno, la próxima que vamos a comentar es la Asunta de la Hermandad en Santiago de Compostela. Era la que tocaba después de la de Betanzos, que es la cabeza civil de la revuelta, pero Santiago, como ya hemos aclarado varias veces, por ser el centro del mayor señorío feudal de Galicia, pues, y hoy la actual capital de la comunidad autónoma gallega, pues le correspondía efectivamente después de Betanzos. Siempre nos limitamos a los datos que ofrece sobre todo la tradición oral, que es donde obtenemos más datos, ¿no? Y de la de Santiago, lo único nuevo es que dice que se reunieron 40 varas de hermandad. Eso es literalmente es lo que dice el testigo del pleito de Tavera Fonseca, que nos habla de la Asunta celebrada en Santiago de Compostela. Bueno, hay que entender que cuando se refiere a las varas, se refiere a alcaldes de la Santa Hermandad que se reunieron en representación en Santiago de Compostela en una fecha no definida. La ponemos en el inicio de la Galicia de la época irmandiña, como más probable, pero vamos, no es seguro, no hay otra referencia documental que la que obtenemos a través de la tradición oral. Entonces, claro, los 40 alcaldes representaban primero las ciudades importantes, que era un número reducido en la Galicia de la época, después a las provincias, fundamentalmente las diócesis, la propia archidiócesis y alguna más, y a las comarcas. Veíamos ya cómo se elegían por cada 2, 3 o 4 parroquias, pues un alcalde que se corresponde, pero lo sabemos por Terra de Camba, por ejemplo, con lo que son las comarcas históricas, todavía activas en la geografía de Galicia, en la geografía política de Galicia. Por lo tanto, bueno, son 40 alcaldes. Fijaros que, siendo lo característico de las juntas la elección de diputados, en este caso la importancia de la Junta de Santiago tiene como referencia las varas de hermandad, es decir, los alcaldes que estaban allí representando a su ciudad, a su comarca o a su provincia, ¿no? Bueno, tenemos como comparación el dato de la Junta de Medina del Campo de la Hermandad de Castilla y León en abril de 1467, donde sabemos que se reunieron 128 diputados. Aquí se contabilizan los diputados, no los alcaldes, ¿no? Y estuvieron reunidos un mes. Sabemos que este tipo de reuniones que tardaban en iniciarse porque, bueno, los transportes eran los que eran en la época, y que después duraban bastante tiempo, un mes en el caso de la Junta de Medina, que coincide con el comienzo de la insurrección contra las fortalezas
en Galicia. Eso nos da la medida de su funcionamiento, pues bueno, formal, pero informal también, abierto, asambleario, y donde se ejercían funciones de todo tipo, de tipo administrativo y no administrativo, también militar, probablemente, sobre todo a partir de la Junta de Betanzos, en pleno cerco a las fortalezas, y que en definitiva se trataba de un órgano que, como ya hemos dicho y repetiremos todavía alguna vez más, ejercía a la vez el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo en Galicia. Por lo tanto, duraban bastante y se medía su importancia por el número de representantes. 40 alcaldes en el caso de la de Santiago. En ninguno de los otros casos de juntas del reino irmandiño de Galicia documentadas tenemos datos así numéricos sobre los representantes reunidos. La próxima, eso sí, ya cronológicamente de la que tenemos noticias, es la Junta General del Reino de Galicia en Lugo en marzo-abril de 1468, es decir, un año después de la revuelta contra las fortalezas. En este caso se sabe algo más. Me olvidé comentar la literalidad de la referencia brevísima de la Junta de Santiago. Un testigo dice que pido alcaldes y diputados de las villas y lugares del reino juntas en esta ciudad. Recordar que en el pleito de Tavera Fonseca los escribanos traducían simultáneamente de gallego al castellano las declaraciones de los testigos. Esto es Juan Platero, en castellano Juan Prateiro, el apellido de Santiago de Compostela, que es el que dice que se juntaron allí más de 40 varas de hermandad, como ya decimos. Los siguientes datos son de la Xunta de Lugo y se sabe bien porque hay por lo menos 3 documentos de época que hablan de esta Xunta. Podemos pensar que era especialmente importante, pero no necesariamente, porque simplemente quiere decir que se conservaron estos documentos. Una es del Cabildo de Ourense, nombrando un canónigo para diputado en la Xunta de Lugo. Eso es del 18 de marzo, lo cual nos sitúa ya a finales de marzo o abril. El 1 de abril, la Xunta de Lugo confirma a los vecinos que eran vasallos del monasterio de Pedroso sus privilegios, que son solicitados por los propios vecinos, no por el monasterio. Vamos a ver. En todo el siglo XV, periodo de reseñorialización de Galicia, de sustitución legal o ilegal de la autoridad del señor eclesiástico por el señor laico más agresivo, pues es muy habitual encontrarse que los vasallos de los monasterios, por ejemplo, preferían seguir siendo vasallos del monasterio que vasallos del señor encomendero o del señor laico de la zona que imponía por la fuerza una supuesta protección sobre el monasterio que suponía normalmente un incremento de las rentas jurisdiccionales sobre los vecinos. Por lo tanto, es muy habitual encontrarse con eso. No tengo muy claro, ya veremos un documento después del año siguiente, 1469, que los vecinos pagaran realmente, los vasallos de los monasterios pagaran sus rentas jurisdiccionales. De los foros sí sabemos que lo hacían, pero de las rentas señoriales yo tengo mi duda.
De todas maneras, sí que tenían interés en mantener su condición de vasallos del monasterio, en este caso de Pedroso, de San Salvador de Pedroso, por encima, para evitar precisamente cualquier predominio de un señor laico en Lugo. Claro, a esas alturas en Lugo los señores laicos ya no controlaban los territorios, ¿no? Porque ya habían hecho huir en 1468 al conde de Lemos, que era el señor más poderoso de la diócesis de Lugo, y otros, ¿no? Como Pardo de Cela y otros. Pero bueno, de todas maneras, la gente se aseguraba su futuro y pedía apoyo a la Xunta, en este caso, para evitar en el futuro, siempre pensando en una reacción señorial que se produjo un año después, en el futuro, pues eso, ser objeto de la rapacidad señorial. En ese documento de Pedroso, en realidad son dos, no tres, porque tenía tres citas, se concreta la composición de la Xunta de Lugo, que en realidad pues, es común a todas las xuntas de Galicia que tuvieron lugar entre 1467 y 1469, que son alcaldes, procuradores, diputados y notarios. Vamos a ver. Alcaldes y procuradores son los fundamentales, alcaldes y diputados son los fundamentales, ya lo dijimos, los diputados se elegían ex profeso para xuntas concretos, como en el caso del canónigo de Orense para Lugo, y los alcaldes son las varas de hermandad a las que se refería el testigo Trateiro cuando hablaba de la Xunta de Santiago de Compostela. Finalmente, notarios. Es interesante porque estos documentos de la confirmación de los privilegios de los vecinos de Pedroso, pues claro, la firman notarios, pero no nos debe extrañar, pero es bueno tener constancia de que los alcaldes y las xuntas tenían, como todas las instituciones medievales, escribanos o notarios, prácticamente son sinónimos las dos palabras, que firmaban los documentos que tenían toda la apariencia y el contenido de legalidad que respondía en este caso a los alcaldes para el ámbito local y a la Xunta general del reino para el ámbito de Galicia. Bueno, aquí aparece el término procuradores, que es un término comodín. Procurador tenía el significado que todavía tiene hoy ante un juez, de que si tú te personas en una causa, bien porque denuncias algo, pues tienes que elegir un procurador, alguien que te representa ante el tribunal legalmente. Entonces, ese carácter representativo genérico es el que tiene la palabra procuradores. Claro, el procurador del concello, del concejo, como Nuno de Ausente, el hidalgo es irmandiño avant la letra, antes de que existieran los irmandiños, en Orense, pues, que es el procurador de la gente común, pues eso existía en la mayor parte, o por lo menos una parte de los concejos urbanos, un representante del pueblo menudo, de la gente común, y se podían elegir procuradores para cosas muy distintas. El término diputado aparece exclusivamente para la participación en las juntas, y el de procurador tiene un sentido más amplio. Puede ser que fueran procuradores de los concejos que también participaran en las juntas. Por lo tanto, no se reunían solo los diputados, sino que era muy importante la presencia de los alcaldes, y había también notarios, procuradores, sin duda cuadrilleros también, porque aparecen en otras descripciones sobre la composición de la Xunta, y los que no aparecen, no dudamos que estuvieran presentes, son los alcaldes, entre otras cosas porque en el ámbito de Galicia los alcaldes se nombran a ese ámbito, ¿no? Los capitanes, dije los alcaldes, no, los capitanes, los que tenían como función dirigir los ejércitos irmandiños. No aparece en ningún momento, dado el carácter civil que tenían las xuntas de Galicia, pero no nos cabe duda de que respondían ante las xuntas, en el caso de la Santa Hermandad del Reino de Galicia, y ante la autoridad local en los otros casos, local o provincial, que eran los alcaldes. De eso no cabe duda. Ya comentamos que se trataba de un poder militar subsidiario
del poder civil, que representaban los alcaldes antes que nada, y acompañados de los diputados cuando se trataba del ámbito gallego de la hermandad. La documentación conservada, emitida por la Xunta, confirma que realmente no respondían en la práctica ante nadie. Lo que hablaba en la lección anterior de que actuaban con un poder independiente. Porque ellos, por ejemplo, al confirmar los privilegios de los vecinos de los coutos de Pedroso, confirmaba privilegios reales. O sea que se arrogaban la capacidad de confirmar privilegios reales anteriores. Lo cual, bueno, pues es prueba de ese autogobierno sin límites que ejercían. Y también para su ejecución, para la ejecución de sus cartas, de las cartas de la Xunta, pues se dirigían tanto a los alcaldes de las villas y de las tierras afectadas para que cumplieran sus mandamientos, los propios documentos que ellos firmaban, sino que también a los corregidores del rey, o sea, a los representantes que estaban en Galicia representando al rey y de los que tenemos noticia de cuando, sobre todo cuando se constituyen las primeras asambleas y se eligen los primeros órganos en los primeros meses del año 1467. También ellos estaban bajo las órdenes, de alguna manera, de la Junta General del Reino de Galicia. Claro, siempre decían que actuaba en nombre del rey, pero actuaba por su cuenta. Y de hecho, si sus intenciones contradecían con las del rey, como pasó en la Junta anterior en Betanzos con la Villa de Monterrey, pero dominaba la opinión de la Junta General del Reino de Galicia, creada por las hermandades. Por lo tanto, eso confirma lo que ya sabemos, que realmente no consultaban, y si recibían una indicación del rey, la obedecían o no, en la práctica, según sus propios intereses. Bueno, obviamente aparecen de nuevo los capítulos de la Santa Hermandad, es decir, las leyes por las que se regían. Nosotros diríamos en lenguaje más actual los estatutos de la Santa Hermandad, donde se fijaban los cargos, cómo se elegían, las atribuciones, etcétera, etcétera. Sobre este tema, en relación con Lugo, hay dos escuderos, uno favorable y otro contrario a la revuelta, que informan de algo que tiene que ver con los capítulos de la hermandad. En el primer caso, un escudero partidario de la revuelta, 60 años después, bien porque él la vivió en su momento, bien porque sus antecesores la vivieron, normalmente antecesores en el ámbito familiar, y que la apoya con su testimonio, ¿no? Dice que en la ciudad de Lugo, literalmente estoy leyendo, vido hacer ayuntamento de los procuradores e diputados e alcaldes de todo el reino de Galicia. Una referencia, varía según los testigos, de la Xunta de Lugo. Vio venir, añade, a las personas que venían a los ayuntamientos y que sacaban los capítulos de la hermandad para regirse por ello. Yo creo que la frase hay que entenderla de que sacaban, que los llevaban con ellos, porque los capítulos de la hermandad normalmente los tenían, claro, copias, los alcaldes. No sé si todo, pero aparece en otras declaraciones como los alcaldes disponían de dos tipos de documentos que eran esenciales para hacer valer su autoridad. Una era las cartas del rey autorizando la hermandad, después autorizando los derrocamientos, y otra eran las propias leyes y capítulos de la hermandad, que probablemente se reducía a un único documento, aunque aparece a veces citado como capítulo y otras veces como capítulos y otras veces con otra denominación. Bueno, pensamos que no es privativo de la Xunta de Lugo, sino que todas ellas tenían en cuenta
los capítulos de la hermandad, en base a los cuales fueron elegidos los representantes y siguiendo un poco esa norma tenían lugar las reuniones. Se trataba de una actividad de tipo institucional muy formalizada, vamos, ya con mucha tradición anterior, ¿no? El otro, el escudero, que normalmente es Hidalgo Contrario, que es de Outeiro del Rei, de la provincia de Lugo también, pero que es, supongo, como casi todos los que testimonian contra la hermandad en Lugo, cercano al conde de Lemos, aunque aquí no tengo el dato, pero casi doy por hecho de que es así, porque suele ser así. Más bien, el arzobispo Tavera acudió en Lugo a criados y gente próxima al conde de Lemos para obtener una opinión contraria a la Santa Hermandad que facilitara su argumentación contra el arzobispo Fonseca, que era decir que él pues, no tenía por qué haber consentido el derrocamiento de las fortalezas y su no reedificación, cuando el levantamiento contra ellas, contra las fortalezas, no había sido legítimo y hubiera sido factible su represión, cosa que Fonseca una y otra vez invitó a todos los que encontró, hasta tener el número suficiente de partidarios de la Santa Hermandad, para decir todo lo contrario, que era un movimiento legítimo legalmente, que era un movimiento irresistible, era la terminología, y que en ningún momento el arzobispo tuvo capacidad para impedirlo, y ni siquiera después de la revuelta para exigir la reedificación de las fortalezas. Por lo tanto, este testigo contrario dice que su padre, que el padre del testigo era escribano de Otero de Rey y tuviera las leyes y capítulos por donde la hermandad se regía que ellos hicieran el Lugo. Bueno, se ve que no son los alcaldes de la hermandad, en este caso el escribano notario Otero del Rey, padre de este testigo contrario a la revuelta, pues disponía de una copia de los capítulos de la hermandad, y aquí obtenemos el dato de que se hicieran en Lugo, es decir, que se hicieran en Lugo quiere decir que en el momento previo a la Xunta de Melide, o simultáneo con la Xunta de Melide, pues en Lugo tuvo algún tipo de reunión para adaptar los capítulos. Sabemos que, por ejemplo, para una de las juntas provinciales de la hermandad en el País Vasco, no sé si la de Álava, creo recordar, Enrique IV nombrara él mismo la comisión que redactó los estatutos de esa hermandad provincial, que dio lugar a la Junta Provincial y a los derechos históricos forales en el País Vasco, que todavía en el debate de ayer en el Congreso de Diputados fueron esgrimidos por los nacionalistas vascos para asegurarse de que el gobierno que ganó las elecciones no va a recortar sus atribuciones, sus competencias autonómicas. Lo que hablamos de la continuidad, de la legitimidad originada por las juntas de las hermandades desde el siglo XV hasta hoy en día, cosa que no se dio en Galicia, como ya dijimos, ¿no? Entonces, sabemos que en algún momento una comisión redactó los capítulos, al parecer en Lugo, ¿no? Que después rigieron las juntas y en general las hermandades, la Santa Hermandad del Reino de Galicia. Bueno, por último tenemos el dato de la quinta Junta de la Santa Hermandad, reunida en mayo de 1469 en Ourense, en un momento en que ya se había iniciado ya la contraofensiva señorial. Calculamos que hacia abril de 1469 pudo ser la batalla de Valmalinge, y en mayo todavía nos encontramos a la Junta provincial de la Hermandad, pues
pues emitiendo un documento, ¿no? Eso se explica porque cuando estudiamos la cronología irmandiña ya hablamos de cómo en general entre 1469 y 1472 se da una cierta continuidad de las hermandades locales, incluso provinciales, y en el caso de Ourense, gracias a la protección que el conde de Lemos proporciona, garantiza a la hermandad de Ourense frente al conde de Benavente. ¿Recordáis? De hecho, hasta el año 72 no termina el movimiento irmandiño en Ourense, porque es en ese año cuando llega a un acuerdo el conde de Lemos y el conde de Benavente que pone fin a esa situación de continuidad local de la revuelta. Por lo tanto, allí, aunque empezara la contraofensiva, en Ourense estaba paralizada, porque quien quiso tomar el obispado de Ourense fue el conde de Benavente, que acompañó a Fonseca desde su itinerario militar, desde Salamanca hasta Santiago de Compostela. Fonseca se quedó cercando la catedral, y Benavente, el conde de Benavente, los Pimentel en definitiva, pues con toda seguridad se fueron a Ourense a intentar recuperar, que era su zona de influencia, a intentar recuperar la diócesis, ¿no? Y chocaron con la resistencia de la hermandad, que inmediatamente fue apoyada por el conde de Lemos. Sabemos ya, insistimos en cómo después del fin de la Santa Hermandad en el conjunto del reino a nivel local, los irmandiños juegan con las desavenencias entre las diferentes casas nobiliarias para mantenerse durante un tiempo más. Bueno, por lo tanto, este documento de la Xunta de Ourense pues tiene lugar en un momento ya de reacción señorial, y el documento tiene esas características, ¿sí? Interesante, relacionado también en este caso con el monasterio de Oseira, ¿no? El monasterio de Oseira, que está en la zona del Ribeiro, como sabemos, pues la hermandad de Ourense, actuando como una en el ámbito provincial, pues apoya al monasterio de Oseira contra los vecinos que no pagaban la renta de la barca. Los monasterios dejaron, como en el caso que vimos de Pedroso, muy probablemente también, dejaron de cobrar las rentas feudales en sí, no ha sido todo. Por lo tanto, en el caso de Pedroso son los vecinos interesados en seguir formalmente, aunque no tuviera demasiados efectos prácticos, bajo la jurisdicción del monasterio, por lo que pudiera venir. Y en el caso de Oseira es más bien el monasterio el que consigue el apoyo del sector más reaccionario de la hermandad orensana, para que se obligara a los campesinos a que volvieran a pagar las rentas de la barca, al transporte en el río. Esto existía en el Miño también, y otros ríos. Era un medio de ingreso más de los poderes señoriales, el cobro del transporte en el río, que existió mientras los puentes y las autovías y las autopistas y los ferrocarriles no resolvieron el problema, pues en aquellas ciudades que están alejadas de otras por ríos, pues eran unas barcas fruto del propio interés señorial, por su control, naturalmente evidente, ¿no?, en las que se encargaban de llevar de un extremo a otro a los vecinos para las tareas de todo tipo, económico, familiar, laboral, etcétera, y cobraban un canon que con toda probabilidad dejó de pagarse durante la revuelta hermandiña, y se exige como un signo de la relación señorial y de su influencia en la hermandad en mayo de 1469. Es dudoso que lo pagara. Creo además que en este caso no creo, con toda seguridad, no lo tengo aquí en la nota, hablo de memoria, es una sentencia en rebeldía, o sea, que no comparecieron el procurador de los vecinos
ante el juez y desde luego no acataron con toda seguridad la sentencia, por lo menos mientras no quedó claro que la época irmandiña se había cerrado, que ese capítulo de la historia se había cerrado. Bueno, aparece un Pedro López de Barreira aquí, como el cargo de la Santa Hermandad de Ourense, que firma esta sentencia favorable al poder señorial, representado por Oseira, y no nos extraña nada porque ya en el origen de la revuelta, 2 años antes, en 1467, lo mencionamos al hablar del comienzo de la revuelta contra las fortalezas, pues es el Pedro López de Barreira el que protesta en la hermandad de Ourense por los derrocamientos que los campesinos del Ribeiro estaban haciendo en su comarca. O sea que hay una cierta continuidad. En Ourense queda muy claro, desde el comienzo al final de la revuelta, que la hermandad tenía un bando hacia, digamos, un lado izquierdista y un lado conservador, hablando con términos actuales. En el primer caso representado por Nuno de Usende, que encabezó el derrocamiento de la fortaleza Castillo Ramiro, y en otro caso por Pedro López de Barreira, que seguramente estuvo en minoría durante los 2 años de la revuelta, hasta que en 1469 pues, sale con este documento en favor del monasterio de Oseira. Firmado con la autoridad de la Junta General de Ourense, lo cual bueno, se ve que por lo menos en aspectos particulares estaban cambiando los aires. De todas maneras, es muy probable que en las juntas pues pasaba como con los documentos del rey, es decir, que cualquiera que pretendiese un documento en un sentido lo pudiese obtener de algunos de los que mandaban allí legalmente, ¿no? O sea, eso no. De todas maneras, se trata de un documento representativo del momento de reacción señorial que se vivía en la primavera de 1469. Bueno, esta es la quinta xunta de la que tenemos noticia y última, porque no apareció ningún dato. Yo estuve revisando porque el artículo que había escrito sobre este tema es ya relativamente antiguo, de hace unos años, y no me aparece en mis fichas ningún dato posterior sobre otra xunta de la que no tuviéramos noticia que se celebrara entre 1467 y 1469. Lo que hay son muchas pruebas de ese triple poder que ejercían las xuntas, que es muy característico también del poder feudal en general, es decir, la vertiente ejecutiva, la vertiente legislativa, la vertiente judicial, siendo la más importante, como ya sabemos, esta última. O sea, es muy importante estas citas que voy a leer rápidamente porque reflejan hasta qué punto existía claridad en la mentalidad de la época, que se transmite generacionalmente en los años posteriores, y mentalidad de la que tenemos constancia a través del pleito de Tavera Fonseca, de cómo existía una gran claridad sobre el poder absoluto que ejercía las hermandades y particularmente la Junta General del Reino de Galicia. Decía así un testigo que las hermandades hacían muchos capítulos y leyes para la gobernación del reino y de las tierras de él. Es importante el tema de las tierras de él porque hay muchos datos de cómo la hermandad quita el alcalde en las fortalezas del reino que habían puesto los señores, los alcaldes que habían puesto los señores, se ponía alcaldes normalmente escuderos, hidalgos, de su confianza. De eso hay muchas noticias.
era además la norma general, y se sabe que eso fue aprobado en la primera junta, que fue la junta de Melini. Pero además encontré algún dato, eso sí, nuevo, de cómo ellos ponían también oficiales en las diferentes jurisdicciones que habían sido los señores. Es decir, y que formalmente todavía eran la jurisdicción de tal o cual señorío, pero los señores estaban bien en el exilio exterior, bien en el exilio interior, y la hermandad ponía un oficial en esa jurisdicción para lo que fuera menester, ¿no? Obviamente, una de las funciones, supongo, que ejercerían sería el cobro de los tributos para la Santa Hermandad, que en buena medida vienen a sustituir los tributos señoriales que lo pagan durante la revuelta irmandiña. Y aquí nos lo dice, que se regían por capítulos y leyes, fundamentalmente los capítulos, pero un documento único. Lo que pasa que los capítulos, vamos a ver, antes de que se redactaran luego los capítulos específicos de la Santa Hermandad del Reino de Galicia, sabemos que se regían por los capítulos de la Junta de Fuensalida de la Hermandad de Castilla y León. Por lo tanto, puede haber más de un documento, aunque los estatutos de la Santa Hermandad del Reino de Galicia es el documento principal, que le servía para gobernar el reino y las tierras. Las tierras, un documento de esa época y con esta temática se refiere a las tierras jurisdiccionales, ¿no? sin ninguna duda. Otros testigos, en este caso contrarios a los irmandiños, dicen que regían y gobernaban el reino. Lo dicen también los favorables, en eso hay bastante acuerdo. Bueno, y aquí ya entra la parcialidad de los propios contrarios, que querían demostrar una y otra vez la falta de legitimidad de la revuelta, diciendo que no tenían permiso real. Entonces dicen los críticos con los irmandiños que no tenían permiso real para levantarse, lo cual no es cierto, porque los documentos están ahí. Pero también es cierto que ellos sobrepasan ampliamente en la práctica las competencias que sus documentos de Enrique IV les concedían para mantener el orden público. Y dicen los críticos de los irmandiños que no tenían en sí la jurisdicción y administración de justicia, que lo hicieron por propia locura y por usurpar la jurisdicción que no les pertenecía. Bueno, lo de la locura está vinculado a que le llamaban hermandad loca, lo consideraban que era una locura enfrentarse a la jerarquía señorial y querer gobernar el reino y no pagar las rentas y derrocar las fortalezas y expulsar a los señores y todo eso. O sea que tiene un sentido aquí que cuando Asterix dice de se fuse Roma, lo dice en Asterix, le hacen decir a Asterix, un galo que se enfrenta al Imperio Romano, está loco, estos romanos. Pero lo decía con gracia. Y como locos que pretendían dominar la Galia. Claro, es una terminología del tiempo en el que los guionistas de Asterix hicieron el cómic, ¿no? De todas maneras, la locura está muy clara y es, según los contrarios, la pretensión revolucionaria de los propios irmandiños como una actividad, claro, que veían subversiva respecto al orden establecido, por lo tanto decían, están locos. Por ejemplo, a la hora de usurpar la jurisdicción y que no les pertenecía, que pertenecía a los señores fundamentalmente, y gobernar el reino. Otra, también contraria, no contradice a lo que dicen los favorables, pero los favorables insisten una y otra vez que gobernaban en nombre del rey, y después en algún caso en nombre de Dios también, pero eso entra dentro del aspecto de la mentalidad religiosa y de la justificación providencialista, más que en la legitimación legal, porque el tener o no
el apoyo del rey es fundamental para saber si lo que hicieron, los hechos revolucionarios, pues estaban legitimados y por lo tanto ellos a salvo de cualquier represalia. Entonces decían también contrarios, y en este caso no del pleito Tavera Fonseca, pero va en la misma línea, contrarios que se expresan a través de Malaquías de la Vega, quien en un legajo muy documentado y narrativo de 1625, que yo sepa hasta este momento sin publicar, dice que el de los irmandiños que ejercieron el poder tan absolutamente que tenían voz y nombre, que como tenían voz y nombre de las ciudades, hacíanse superiores a las justicias reales y de los señores, tomaban las tierras que querían y dábanlas a quienes se las antojaban. Eso es por los oficiales que ponían a las tierras en las jurisdicciones territoriales, tan absolutamente que el rey no los podía sujetar. Bueno, los que son más claros respecto al poder independiente que generaron las hermandades son los propios contrarios, que querían subrayar su ilegitimidad. Pero no contradicen los datos que tenemos, aunque los favorables lo expresan de una manera más moderada, dando a entender que ellos tenían la atribución concedida por la propia monarquía para ejercer ese poder, ¿no? Tenemos en general para el tiempo de Enrique IV, en la crónica incompleta de los Reyes Católicos, una afirmación que no está pensada solo para Galicia, sino en general para la corona de Castilla y León, pero que en ningún otro sitio tuvo tanta eficacia como en Galicia, y es la siguiente. Dice: 3 años tuvieron muy en paz la mayor parte de Castilla. Se refieren al tiempo de Enrique IV y de la Guerra Civil, más o menos coincidiendo con la revuelta hermandina. 3 años tuvieron muy en paz la mayor parte de Castilla. Las hermandades estaban muy poderosas y temidas, entremetiéndose en toda la justicia, del mayor caso al menor, todo el reino pensando mandar y gobernar. Bueno, en Galicia no solo pensaron en mandar y gobernar, sino que gobernaron y mandaron efectivamente durante los 2 años, resumiendo en su propio poder el poder que en la situación anterior tenían los señores sobre sus jurisdicciones y el poder real que formalmente le corresponde al rey al formar parte el reino de Galicia de la corona de Castilla. Por eso dije en su momento que fue el momento, fue la época histórica de mayor autogobierno de Galicia como nacionalidad histórica, como reino, porque el reino de Galicia pues tiene responde a un territorio, más un territorio social, pero un territorio más que a la jurisdicción de un rey concreto, ¿no? Porque solamente en algunos momentos a lo largo de la historia medieval Galicia tuvo un rey propio. Entonces el rey siempre fue ajeno y el reino fue importante para diferenciar, digamos, o para dar un nombre institucional, un nombre político a lo que en ese momento era ya la nacionalidad gallega, pero no contenía un poder concreto, salvo en la época irmandiña, donde el reino de Galicia, así con la Junta General, tuvo un poder concreto y en la práctica sin límite, porque poco más podían haber hecho si ese poder, en vez de haberlo tomado las hermandades, pues lo hubieran tomado otros en tiempos posteriores. Bueno, sí, lo hubieran expropiado legalmente las tierras, simplemente, y las jurisdicciones, como se hizo en las revoluciones burguesas, ¿no? Pero claro, eso se empezó a hacer 300, 400 años después, ¿no? Entonces, en ese sentido, estábamos fuera de época
para tomar medidas tan radicales desde el punto de vista legal. De ahí que a finales del siglo XV en la práctica usurpan todo el poder, entre comillas usurpan, ellos lo veían como un poder que podían ocupar legítimamente, pero desde el punto de vista de la legalidad a la que se refieren continuamente los contrarios, usurpan el poder, pero sin que existiera la posibilidad en la época, o sin que tuvieran el horizonte o la posibilidad, incluso la mentalidad de lo que se hizo ya con la Revolución Inglesa, con la Revolución Francesa en los siglos XVII, sobre todo en el siglo XVIII, de expropiación de tierra, o lo que se hizo pues, con la desamortización de Mendizábal en 1833 en España con las propiedades de la Iglesia. Claro, hay que situarlo en el contexto de una época donde se podía en la práctica vivir sin señores y asumiendo de manera autoorganizada todo el poder, expulsados los señores y sin hacer demasiado caso al poder del rey, pero claro, eso no podía tener una concreción legal concreta ni una continuidad histórica, porque recordemos, no estábamos en la época de la Revolución Francesa, sino a finales del siglo XV, en vísperas de la modernidad. Bueno, muy rápidamente, porque ya es solamente leer, la evolución posterior de las hermandades. En 1469 termina la Junta General, la Dornense es la última. Se producen 10 años de reacción señorial. En 1480 llega Acuña y Chinchilla, enviado por los Reyes Católicos, reúnen a los procuradores de unas cuantas ciudades, se vuelven a reunir en 1482, en 1486 visitan los Reyes Católicos Galicia, se reúnen con una representación reducida de procuradores de las ciudades sin que estas reuniones se correspondieran con un nombre concreto. A partir de 1500, ya en el siglo XVI, ya se retoma el nombre de la Junta del Reino de Galicia, pero es presidida por el gobernador de Galicia, que nombraba la monarquía, ¿no? Y pues con la representación, a partir de ese momento, entre 5 y 7 provincias, diócesis, incluidas, y añadiendo la provincia de Betanzos o A Coruña, que eso varía a lo largo del siglo XVI, del siglo XVII. Las juntas del antiguo Reino de Galicia fueron estudiadas, servían fundamentalmente para definir los impuestos que tenía que pagar Galicia a la corona y para vincular reclamaciones de Galicia a la monarquía, por lo tanto no tenía ningún poder real comparado con la Junta irmandiña, y su representatividad era exclusivamente urbana y muy escasa. En el siglo XIX, con el levantamiento liberal, se recupera el término de Junta de Galicia, que recordaba pues, en las juntas del antiguo régimen, y antes de eso las juntas fundacionales de la revuelta irmandiña, de las cuales yo no estoy muy seguro que los liberales de la Guerra de la Independencia, por ejemplo, tuvieran noticia, ¿no? Porque hasta mediados del siglo XIX, pues no redescubre la revuelta irmandiña Benito Viceto. De todas maneras, al siglo XIX, la tradición juntera de las juntas llega pues, a través de las juntas del antiguo régimen. De ahí que la resistencia contra la ocupación francesa en 1808 y 1809 pues, le denomina el órgano coordinación de la Guerra de Independencia en Galicia, la Junta Suprema del Reino de Galicia. Porlier, el militar Porlier liberal, cuando se levanta en 1815, es tomado prisionero y fusilado por las fuerzas monárquicas, y en ese momento era el presidente de la Junta de Galicia, que se creó a partir del levantamiento liberal de 1815. En 1846, sin duda el más conocido de todos los levantamientos liberales en el siglo XIX, sus protagonistas fueron asesinados en Carral, los mártires de Carral, pues y Antolín Faraldo estuvo comprometido con este levantamiento liberal, pues ellos crearon la Junta Superior de Galicia. En la Segunda República, en el Estatuto
de 1936 al órgano de gobierno autonómico que después de la victoria del Frente Popular tendría que entrar en vigor en Galicia, lo cual fue impedido por el levantamiento del general Franco el 18 de julio de 1936. Pues en ese estatuto, en cuya redacción al parecer colaboró el padre del actual presidente del gobierno de España en este momento, el señor Rajoy, pues con Rajoy y otros redactaron unos estatutos en los que al principio el Rajoy el abuelo, dije el abuelo o el padre, el abuelo, pues con Rajoy y otros en los estatutos se llamaba Consejo de Gobierno al gobierno autonómico, y después hubo una enmienda y se volvió al nombre de Xunta de Galicia. Durante el tardo franquismo y la transición, las fuerzas antifranquistas crearon la Xunta Democrática de Galicia y también otros órganos unitarios de la oposición, y durante la transición se utilizó ese término para la Xunta Preautonómica, y después finalmente pasó al actual Estatuto de Autonomía, aprobado en el año 80, creo recordar, y actualmente en vigor. Esta es la historia de las Juntas Generales de lo que era el Reino de Galicia y de lo que es hoy la Comunidad Autónoma de Galicia, que forma parte del Reino de España. Bueno, pues que esto sea al mismo tiempo de una lección para terminar esta parte del curso sobre Arbete y Mandiña y su contexto histórico, que sirva también para la recuperación de nuestra memoria institucional como gallegos, que se inicia en tan lejanas épocas como el siglo XV de nuestra Edad Media. Nada más y hasta mañana.